Bienvenidos a nuestro programa. Vamos a entrar en conexión y para ello nuestras cámaras se han desplazado a diferentes lugares del Valle del Cauca, que nos van a permitir interactuar con algunos expertos en materia. Pero, ¿cuál es el tema en el que navegaremos hoy? El reciente mundo del ciberespacio ha abierto nuevamente el debate acerca de lo real y lo virtual. Por eso nos preguntamos en qué medida lo que yo pueda hacer o dejar de hacer en la red es real o irreal. En este contexto analizaremos algunas características de la virtualización que trabaja el matemático Paul-Pierre Levy y varios autores que nos establecen una relación entre el hombre y las máquinas. Entremos en materia. La virtualización es una característica esencialmente humana, pues a pesar de que ponga en acción fuerzas naturales, tenemos, a diferencia de los demás seres vivos, la capacidad de observar la forma como interactúa la naturaleza y nosotros con ella, dotándola además de un sentido. Esta es una cita textual de Pierre Levy. La virtualización ha transformado la manera de relacionarse con los seres humanos. Se podría decir que entonces esta virtualización es aquella que ha formado al humano, pues esta no solamente afecta la manera de relación con los demás y su comunicación, sino también con los cuerpos, el tiempo, el espacio, la inteligencia, la economía y la manera de estar unos con otros. Para que se dé dicha transformación, existen tres procesos importantes de virtualización: el desarrollo de los lenguajes, la abundancia de técnicas y la creciente complejidad de las instituciones. Por medio del lenguaje tenemos acceso directo al pasado en forma de una inmensa colección de recuerdos fechados y de relatos interiores. Escuchemos qué nos dice la experta Adriana Trujillo desde el Cairo, Valle del Cauca. Me encuentro en la institución educativa La Presentación, ubicada en el municipio del Cairo, al norte del valle. La tecnología ha sido a lo largo de la historia de la humanidad el factor modernizador por excelencia, no solo en los sectores productivos, sino que también en la sociedad y, por supuesto, en la educación. Hoy en día la tecnología y la ciencia están llevando al hombre a expandirse por medio de sistemas electrónicos, pues no es extraño ver que sea indispensable el uso de herramientas tecnológicas como el celular, el computador, la tablet, el iPhone, entre otros, con el propósito de facilitar la vida o la existencia. Pero debemos ser muy cuidadosos con todo esto porque podemos correr el riesgo de ser dominados por el progreso tecnológico. En cuanto a la relación entre educación y tecnología, estas dos no han viajado de la mano a lo largo de la historia, porque aún estamos acostumbrados a la enseñanza a partir de la tradición oral, dada entre el docente y el estudiante, donde éste transcribe el tablero a sus cuadernos. Esto nos está mostrando que en el campo educativo nos encontramos en un punto en el que necesitamos un gran cambio, ya que en la actualidad se está evidenciando un movimiento que nos lleva a lo virtual. Este movimiento, según Pierre Levy, lo podemos entender como la búsqueda constante de la hominización, entendiéndose por hominización al proceso evolutivo del ser humano. Pues la especie humana ha surgido a través de tres procesos virtuales. Uno de estos procesos es el desarrollo del lenguaje. A partir de la invención del lenguaje, nosotros los seres humanos habitamos en un espacio, mas no un tiempo. Gracias al lenguaje tenemos acceso directo con el pasado, en forma de colección de recuerdos fechados y de relatos históricos. Es por medio de los diferentes lenguajes, el plástico, el visual, el musical, que tenemos la posibilidad de simular e imaginar en un lugar o una situación. Una forma de explicar esto sería la expresión de nuestras emociones, pues una emoción puesta en palabras o en dibujos es más fácil de compartir. Esto quiere decir que por medio del lenguaje hacemos que aquello que era interno y privado se vuelva externo y público. Otro proceso es la técnica. La técnica es aquella que permite realizar la acción
y permite la virtualización de la misma. Nuestro corresponsal y especialista Richard Tello nos hablará claramente sobre el asunto en edición. Vamos a hablar de la técnica, una de las 3 virtualizaciones que han creado el humano según el autor Pierre Riviere en el libro ¿Qué es lo virtual? Bueno, quisiera explicar cómo la técnica permite la virtualización de la acción a través de un ejemplo. Recordemos cómo anteriormente, antes de que la técnica nos introdujera el computador como herramienta en nuestros medios de aprendizaje, en nuestras escuelas o en nuestro diario vivir, ¿cómo aprendíamos? Recurríamos a procesos memorísticos, tratamos de almacenar la mayor cantidad posible de información para luego poder recuperarla en procesos de aprendizaje y poder construir conocimiento y posteriormente saber. Este proceso de memorización obviamente requería muchos esfuerzos de nuestra parte, puesto que era bastante difícil, ¿no? No era solamente una disciplina o en un área en la que podíamos aprender, eran muchas y además casi nunca pues podíamos tener certeza de qué era lo más importante que podíamos necesitar o en qué momento. Entonces, con la llegada del computador, las metodologías de enseñanza cambiaron, porque ya el computador como herramienta técnica nos permitía almacenar la información y ya nuestra labor de memorización o de almacenamiento de información ya no pasaba por nuestro cerebro, sino que se trasladó hacia este dispositivo, hacia el ordenador, el cual nos permitía no solamente almacenarla en gran cantidad, sino también recuperarla rápidamente. Entonces nos ahorraba mucho tiempo, esfuerzo, y pues era muy diferente a hacer una consulta en una biblioteca o en un libro que hacerla ahí de forma inmediata. Obviamente con la exterioridad técnica, es decir, con la habilidad que habíamos o que podíamos desarrollar para manejar el computador, utilizar el mouse, recurrir a las aplicaciones y poderlas utilizar óptimamente. Entonces ahí podemos ver cómo nuestro cuerpo se fue ampliando, se fue modificando y se fue de alguna manera virtualizando la acción, en la cual ya no utilizamos nuestra memoria para recurrir a esa información, sino que lo hacíamos a través del computador. Obviamente hay información muy fundamental que se requería o se requiere aún tener, y poder llegar a ella pues requiere de ambas fuentes, del cerebro humano y también del computador, pero ahora no vamos a dedicar tanto espacio a información que puede ser relevante en un momento y en otro momento no. Entonces ahí podemos observar cómo la técnica virtualizó la acción de buscar, de almacenar, de buscar y recuperar la información para poder aprender mejor, para poder ejecutar un proceso de conocimiento mucho mejor, dedicarle menos tiempo a algo que ahora lo hace mejor el computador. Obviamente puede almacenar muchísimas más información que nuestro cerebro y también puede acceder rápida y eficazmente a ella. Entonces espero le hayan comprendido a través de este ejemplo y hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Un proceso continuo de virtualización de las relaciones forma poco a poco la complejidad de las culturas humanas. En ellas están integradas la religión, la ética, el derecho, la política, la economía, el arte, el contrato. La concordia no puede ser en un estado natural, porque para los humanos la construcción social pasa por la virtualización. Vamos a ver qué nos dicen al respecto, y especialmente sobre el contrato y el arte, los expertos Paula Zapata y Harold Soto, frente a este tercer proceso desde la hermosa ciudad de Palmira. Adelante. Les hablo desde la hermosa ciudad de Palmira, su corresponsal Paola Andrea Zapata. Les hablaré de un tema muy importante, el cual es la virtualización. Pero me detendré a hablar acerca del contrato o virtualización de la violencia. Según Pierre Louis, el contrato es una creación virtual del hombre en la medida que fija nuevas reglas para que se articulen comportamientos del hombre en lo social, lo religioso, lo político, lo económico, lo cultural, la ética, etc.
Esto significa que el hombre debe negociar las complejas relaciones sociales o virtualizar la violencia, las relaciones sustentadas en la fuerza o la violencia del instinto humano. Como tal, ya que la virtualidad o lo virtual es la fuerza que existe de la potencia y no en el acto. Un ejemplo muy importante de esto es que el árbol está virtualmente presente en la semilla, para que les quede más claro. En otras palabras, negociar y reinventar continuamente las relaciones del comportamiento social a través de las herramientas del contrato es cristalizar lo virtual en realidad, con el fin de transformar las relaciones personales, por ejemplo, el pacto de convivencia que hay en tu colegio. Para mí es muy significativo poder estar el día de hoy aquí con ustedes para compartir un poco sobre el tema del arte de la virtualización. Primero que todo, quiero dar una explicación a los términos de actualización y virtualización. La actualización va desde un problema a una solución, mientras tanto la virtualización es todo lo contrario, va de una solución dada a un problema. Ahora, en cuanto al arte, esto se interesa más por la cúspide de la representatividad de la humanidad. Una pequeña definición de arte es el conocimiento intuitivo que expresa emociones, sentimientos, formas de pensar, ideas y todo aquello que tiene que ver con la subjetividad del pensamiento humano. El arte se puede representar a través de la arcilla, la pintura y cualquier otro método que plasme una idea y un sentimiento. Hoy en día se toma como arte maneras escénicas como el cine y la fotografía. Esto debido a la virtualización de nuestro mundo. Debido a la virtualización, precisamente, en general, es una guerra contra la fragilidad, el dolor y la usura, en busca de la seguridad y el control, persiguiendo lo virtual, que nos conduce a regiones ontológicas. ¿Qué es ontológico? Esas preguntas inherentes al ser, preguntas que hoy en día todavía no tienen esa respuesta concreta a través de un método, que la realidad nos permite, además que la realidad nos permite alcanzar. El arte cuestiona esta tendencia y por lo tanto virtualiza, porque el mismo movimiento busca una salida aquí y el ahora. El arte nos lleva a la virtualización por medio de esa forma de darle solución a un problema el cual ya está planteado, pero cada vez que queremos ahondar en esos problemas para generar mayores soluciones y mayores satisfacciones, sobre todo en el arte, en la subjetividad y en la ontología del ser humano. Nuestros cuerpos, nuestras inteligencias, los mensajes y los bienes que intercambiamos se están viendo afectados por un movimiento de virtualización rápida y generalizada. Esta evolución influye incluso sobre nuestras formas de colectividad, las comunidades virtuales, las empresas virtuales, la democracia virtual. Aunque la interconexión de los ordenadores del planeta desempeña un papel crucial en las transformaciones en curso, se trata de un telón de fondo que ha acabado sobrepasando ampliamente la informatización. Igualmente, en la relación hombre-máquina nos remite constantemente a la pregunta sobre la naturaleza. Pero si partimos de que esta es artificial y que la máquina, más que separarnos de lo que se llama natural, nos lleva a revisar el modo de conocer, de pensar y reconocer una forma de relacionarnos con el mundo, quizás nosotros, hombres occidentales, tal como muchas veces lo vemos dibujado en algunos artes o añoranzas que los románticos expresan en el siglo XVIII, hemos perdido esa capacidad de vincularnos con lo orgánico
y a su vez hemos construido una tecnología paralela. Por eso nos ha gustado el comentario del texto en donde manifiesta qué ha pasado con el maestro, con el docente, con el profesor, que se ha quedado obsoleto en el manejo de las tecnologías cuando él mismo ha sido quien ha formado al ingeniero que ha creado estas nuevas tecnologías. Por eso entonces escuchemos a quienes han estado navegando en todo este mundo virtual a ver qué novedades se encontraron en estas operaciones de la virtualización, en donde intervienen los signos, las cosas, los seres, y en ellas están inmersas la gramática, la dialéctica y la retórica. Con el tema de la nueva educación y la virtualización, encontramos que para llegar a la virtualización se hace por la vía de unas operaciones, o también llamado trivium antropológico. En este caso les comentaré sobre el trivium de los signos. Si analizamos el lenguaje, este constituye a través de 3 vías, también llamado trivium. El trivium son los 3 caminos por el cual se constituye la base de la enseñanza en la antigüedad y en la Edad Media. Los 3 caminos que constituyen el trivium de los signos o del lenguaje son la gramática, la dialéctica y la retórica. La gramática es el arte de saber leer y escribir correctamente, es el conocimiento de las letras, las palabras, las frases. La dialéctica es el arte del diálogo, el saber razonar, es el saber argumentar. Y la retórica es el arte de actuar, el saber componer un discurso y convencer con él. Es gracias a estas 3 operaciones que surge el aprendizaje del lenguaje en el ser humano. Saludos a todos y a todas nuevamente. Vamos a hablar del trivium de las cosas. Recordemos primero que las tres operaciones de virtualización incluyen la gramática, la dialéctica y la retórica. La gramática, por su parte, consiste en la fragmentación elemental. Podemos ver la gramática en un ejemplo como el ordenador, en la combinación de las operaciones matemáticas y lógicas que permiten producir un resultado o diversos resultados. En este estado, en el ordenador se encuentra la gramática. Luego vendría la dialéctica, que sería la razón de ser del ordenador. La razón de ser del ordenador es todos aquellos instrumentos que sería necesario utilizar si él no existiera, si no tuviéramos esta herramienta. Pues obviamente si no lo tuviéramos como una técnica, tendríamos que utilizar técnicas anteriores como el lápiz, el papel, los planos, diversos materiales que definitivamente harían muy engorrosa, muy laboriosa, muy extensa una tarea que se pueda realizar en el computador. Luego vendría la retórica. La retórica hace referencia a que la producción de este artefacto del ordenador alcanza su estado retórico cuando participa en la creación de nuevos fines, y ante esto estamos obviamente muy claros respecto a que el ordenador ha intervenido en la humanidad a partir de una revolución tecnológica que ha alcanzado la sociedad en distintos niveles y ámbitos: militar, económico, político, educativo, etc. Pues la realidad es que la intervención ha sido muy positiva, pero también hay que tener en cuenta hasta dónde ha llegado esta intervención. No hay que desconocer, como lo acabamos de mencionar, que ha creado nuevos fines, incluso ha producido nuevas técnicas que han sido muy beneficiosas para la humanidad y sobre todo también en el campo educativo, pero hay que tener claro los beneficios y también lo opuesto a ello, ¿no? Espero que haya sido clara la explicación. Muchas gracias. Por otro lado, esta complejidad relacional que mencioné anteriormente revela también un trivium antropológico generalizado
o un trivium de los seres. Para que la vida colectiva se pueda estabilizar, se tiene presente elementos invariables. Estos son la salud, la ira, la ofensa, la promesa, la celebración, el homenaje, y todos los sonidos son diferentes en el momento de la expresión. Por tal motivo, el proceso virtualizante de la lengua en los sonidos ejemplifican el fonema, y con los sentimientos se observa el mismo ejemplo en los actos sociales. Actualmente vivimos en un presente de la era tecnológica, en la cual constantemente se encuentra evolucionando desde la ciencia, y esto lleva en ocasiones a que esos instrumentos inventados por el hombre estén siendo guiados por las máquinas. En un mundo que se encuentra en una globalización, que actualmente todo se encuentra sistematizado, hace que sea imposible vivir sin esas técnicas. Esto conlleva una responsabilidad del hombre, ya que un mal uso de la técnica puede destruir todo aquello que lo rodea. Por tal motivo, la educación debe ser la cabeza de la lista de las prioridades para darle un buen uso a esas técnicas, y así que el hombre tome conciencia de dirigir su vida y no las máquinas. Bueno, es todo por hoy. Espero que les haya servido y hayan entendido muy bien el concepto de virtualización de la violencia y qué es el trivium de los seres. Nos vemos en estudio. Chao. Mi nombre es John Manuel Soto y hoy quiero venir a hacer un pequeño planteamiento sobre la teoría de las máquinas y el hombre de Simón Ramo y la gramática y fundamento de la virtualización de Pierre Levy. El primer texto nos invita a pensar sobre la intervención de las máquinas en el contexto diario. Desde la revolución industrial se introducen sistemas mecánicos y electrónicos que se encargan de realizar actividades que eran solo capacidad del hombre. En este afán, las últimas 3 décadas la virtualización tiene un auge que se inyecta en la educación, por modernizar ciertos mecanismos utilizando la gramática, dialéctica y retórica de la virtualización. Se supone que las máquinas pueden ingresar a la educación, pero esta jamás va a reemplazar la interacción entre el profesor y el estudiante. Con todas las ventajas y las desventajas que puedan tener las máquinas sobre el humano por su capacidad de realizar en poco tiempo las cosas, la ciencia siempre estará en la ayuda de la escuela, sobre todo en los conocimientos y aprendizajes teóricos, pero en la práctica no hay nada como la relación con los profesores, gracias al manejo de una misma gramática, dialéctica y retórica. Pierre Levy plantea que la gramática es el fundamento de la virtualización, debido a que la significación de algo no se puede saber a priori, o sea, antes de la experiencia. Gramática proviene del griego letra. La palabra es antes que nada inseparable de la presencia viva del aquí y del ahora. Pero hay otras maneras de escritura como la binaria que se reduce a ceros y unos. Esto permitió la estandarización y con ello la compatibilidad con una gramática entre lenguajes de programación. Para esto hay 2 teorías que nos permiten dar una idea. La primera es la de Boyle, que afirma que la teoría puede ser explicable sin necesidad de la experiencia. En cambio, para Hobbes, no se puede separar la experiencia sin la formulación de una hipótesis. Esto nos lleva a plantear que no hay virtualización del conocimiento, sino un reconocimiento del saber y aptitud de la sociedad para reconocer. Aparte de cada individuo tiene sus capacidades y estas ser reconocidas, generalmente mediante un título. Esta condición tiene sus fallas, porque un diploma es ineficaz, tosco y no es estándar. Ante esta situación aparecen los árboles del conocimiento, donde cada individuo tiene su currículo y varía de una sociedad a otra. Además, un conjunto de certificados puede ayudar a componer varios caminos de aprendizaje. Ante la experiencia, cualquier conocimiento o certificado se puede integrar a cualquier currículo. El certificado es algo así como el tipo móvil de la identificación del saber. Nos lleva a la doble vía de un funcionamiento gramatical para una posible estandarización
y gramatización de la educación y del conocimiento. Bueno, entonces para finalizar estos procesos de virtualización, tenemos la dialéctica y la retórica como culminación de la virtualización. Primero vamos a mirar qué es la dialéctica, que es el saber razonar, y la retórica es saber componer un discurso y convencer. Voy a traer a colación un ejemplo para poder tener más claro qué es en estos términos la virtualización. Un hombre prehistórico ve una rama, la reconoce por lo que es, pero la historia no se queda en esa rama. Ella le va a dar un sentido a esa rama, y ese sentido que primeramente le puede dar es que es un garrote. Entonces ahí empieza la virtualización, sustituye la rama por algo para lo que puede servir y va a ejercer una acción. En eso consiste la virtualización, en donde está implícita esa dialéctica y esa retórica. O sea, se trata de la misma capacidad de interpretar o inventar un sentido que funciona tanto en el lenguaje, en la técnica y la lectura. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros trasladamos esta dialéctica a la dialéctica de las personas, a su vez la dialéctica de los signos y la dialéctica de las cosas nos obliga mutuamente a integrarlas desde el punto de vista del prójimo, es decir, a significarnos recíprocamente en las negociaciones, en los contratos, en las convenciones, en los tratados, en los acuerdos. ¿Qué me pide a mí entonces? Por ejemplo, que si yo voy a realizar con otra persona un contrato, entonces me ponga en su puesto, me sustituya para poder llegar a esa negociación. Entonces aquí es donde se empiezan a dar las virtualizaciones, es donde ya nosotros podemos hablar de la dialéctica virtualizante, que establece relaciones de significación, de asociación o de referencia entre una persona u otra o entre una entidad y otra. Es decir, todas las cosas pueden llegar a significar. Para concluir, tenemos que la cultura hoy en día se dirige hacia el mundo virtual, en la cual la virtualización tiene una relación con los procesos de movilización y es necesario comprenderla ya que somos participantes de ella. La virtualización impacta en todos los ámbitos de nuestra realidad social y hay que saber intervenir en esas transformaciones. Es de hecho una continuación de la organización, puesto que cambia el mundo y crea la realidad. Levi es de gran aporte, ya que no ve solamente la virtualización como un tema de las innovaciones tecnológicas e informáticas, sino que también ve la virtualización como algo que atraviesa las interacciones sociales individuales y colectivas, y donde también podemos inferir entonces que las máquinas no pueden seguir siendo paralelas con la educación que impartimos. Tenemos que atrevernos a hacer propuestas que muchas veces parezcan ridículas, pero que vaya la educación a la par con la tecnología. Esperamos que nuestro programa nos haya ofrecido una mayor claridad sobre las virtualizaciones que han creado lo humano y las operaciones de la virtualización. Hasta una próxima.